¿Quién es Noelia Cosa? ¿Quién es en esta versión, diría yo? Yo siento que, bueno, te lo he dicho muchas veces y acá ya voy a empezar a hablar espiritual, si me lo permitís. 100%. Yo siento realmente que soy un alma vieja y que incluso me atrevo a decir que esta es mi última vida, te lo he dicho muchas veces. Siento que esta vida ha venido con todo y dentro de esta vida, bastante corta, yo tengo 26 años ahora, he vivido muchas vidas, fui muchas Noelias. Fui una Noelia depresiva, fui una Noelia ansiosa, fui una Noelia modelo, fui una Noelia empleada de oficina, fui una Noelia estudiante de psicología y ahora soy una Noelia mentora que está experimentando algo que en el fondo de mi corazón, desde que soy pequeña, siempre supe que iba a ser algo especial. Y yo te puedo decir quién es Noelia hoy. Y hoy Noelia es una persona que simplemente tiene la misión de servir a los demás. Vos decías, siempre pones al otro por encima y la verdad es que sí. De hecho, creo que vos me has enseñado a ponerme a mí misma en un primer lugar porque a veces se me va un poco, se me pasa de la raya esto de poner al otro por delante y uno siempre se tiene que cuidar a sí mismo primero para brindarle algo bueno al otro y brindarle un amor al otro. Pero a mí lo que realmente me hace feliz es mostrarte y decir, mira, amor, esta persona me escribió gracias porque le salvé la vida, porque dejó de tener ansiedad, porque estaba en una mala situación y yo lo ayudé con mi contenido gratuito incluso, y eso es una locura. Y siento que esa es Noelia y quiero que tenga una larga vida esta versión de mí, que por supuesto va a ir mutando en otras cosas, pero en otros proyectos, pero siento que esta es la versión que más me gusta de todas las que he vivido. Yo siento, antes de comenzar con mi historia, que cuando ya una persona está en tal punto de ansiedad o de depresión, que es parte de mi historia, siento que ya es como que el sistema se saturó, es como un cortocircuito. Pero cuando llegamos al punto de saturación, eso solo nos muestra que ya hemos estado saturados mucho tiempo antes. O sea, el sistema ya venía funcionando mal mucho tiempo atrás y siento que es como una exteriorización de un malestar que viene de hace años o meses. Lo que a mí me pasó en la infancia fue que crecí en un espacio muy violento. O sea, yo crecí con mi mamá, mis padres se separaron cuando yo tenía 11 meses. La verdad que no sé lo que es crecer con un papá. De hecho, esa es otra historia, vos lo sabés, me he reconciliado con mi padre recién a los 24 años, ahora tengo 26. Mi concepto de hombre había estado muy desdibujado porque mi madre ha tenido parejas violentas, o sea, en mi casa hubo violencia de género, siempre hacia ella. Yo, gracias a Dios, no lo viví físicamente, pero en la cabeza de un niño, yo, para que darte un poco de contexto, yo tenía unos 5 años hasta los 7, 8. O sea, es una etapa donde literalmente el niño se está formando su sistema de creencias. Su mente subconsciente es una esponja y todo lo que absorba del ambiente, ese niño o esa niña lo va a considerar como lo real. Entonces, la verdad que fue bastante grave que haya sido incluso en esa época de mi vida, en esa etapa. Y yo crecí viendo a mi mamá llorando, viendo a mi mamá escapando, viendo a mi mamá golpeada y incluso la vi corriendo riesgo su vida. O sea, yo tengo la imagen de mi madre rogando por favor de que no la maten. Mi cuerpo empezó a tener ciertas reacciones, sobre todo cuando yo me empezaba a vincular con hombres, porque me gustan los hombres y claro, es ahí donde uno empieza a exteriorizar un trauma que había quedado como guardado y empaquetado, que igualmente yo siento que tuvo sus exteriorizaciones en otros lados, porque luego en la escuela primaria me acuerdo que también era un contexto muy violento y ahora puedo ver que incluso yo terminaba proyectando esa realidad. Lo que pasa es que como no sabía el poder del pensamiento, la verdad es que recién ahora lo puedo llegar a entender, pero el gran error que cometen muchas personas es querer omitir su pasado y querer omitir el dolor, hablando del dolor. Pero el dolor nos viene a enseñar algo y no se trata de cambiar la historia porque lo que pasó ya pasó, sí se trata de resignificarla. O sea, yo le di un nuevo significado a esa historia tan dramática que muchas veces no entendí. O sea, uno llega a preguntarle a Dios o al universo o a lo que sea que crea cada uno, ¿por qué? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Y yo hoy en día lo tomo como una herramienta para ayudar a los demás. Hoy en día yo tengo mi escuela, doy mis mentorías y
fíjate vos lo que es la vibración y cómo atraigo a las personas, que es algo que siempre le pido a Dios, que atraiga hacia mí las personas que realmente necesitan de mi mensaje, de mis experiencias y de mi ayuda, y las cuales yo pueda ser capaz de ayudar. Y no es casualidad que he tenido muchas mujeres en esa situación de violencia y que gracias a que yo pasé eso, e incluso como hija, porque hay muchas historias, lamentablemente, de mujeres que han sido golpeadas, maltratadas, pero yo nunca he escuchado la versión de un hijo. Nunca he escuchado cómo es que la familia se ve empapada y se ve envuelta de todo eso, porque es como el alcohólico. Ok, el alcohólico sufre, pero ¿y su mujer y sus hijos qué? Hay todo un entorno que se ve también dañado, del cual poco se habla. Y yo, como hija de mujer golpeada y mujer maltratada, porque a mí no me pasó, aunque sí interfirió bastante en mis relaciones de pareja personales. Nunca llegué a la violencia física, pero hay otros tipos de violencia. Y yo me estaba dando cuenta que yo estaba proyectando exactamente la misma imagen que había aprendido de chica, hasta que pude trabajar en ello, romper con eso, hasta conocerte a vos, evidentemente. Hasta antes de vos fue así, ¿eh? Una de las cosas que también conducen a esa violencia, a veces la violencia se incrementa, creo yo, en las parejas. Sí. No es que nace un día con un golpe, porque sería muy fácil de visualizar, pero es como que... Mira, yo una vez tuve una pareja que no solamente era controlador. Bueno, ahí empecé yo con los ataques de pánico. Fíjate vos qué congruencia, ¿no? En los tiempos. O sea, Bueno, vos me enseñaste que Sí. es asincrónico el ataque de pánico, que es Sí. atemporal, que te puede ocurrir ahora por algo que te pasó en el pasado. Sí, sí. La gente piensa que es por algo que te está pasando en ese momento y en realidad no necesariamente. Puede ser, pero no necesariamente. En general es por algo que viene de hace mucho tiempo atrás, que dejó su huella, pero que por algún motivo y porque la vida te lo está mostrando como un espejo, se está exteriorizando en tu mundo externo. A mí lo que me pasó, y justo ahí comencé con los ataques de pánico y la depresión también, fue que yo tuve una pareja, era adolescente, y era muy celoso, me gritaba, me insultaba, me trataba mal, todo el tiempo me denigraba, o sea, y yo permití eso, o sea, ¿no? Siempre una relación es de a dos. También mucha gente se enoja con este mensaje, pero hay que aprender también a salir del rol de víctima, porque yo decidía, consciente o inconscientemente, uno está tomando una decisión. Una decisión inconsciente también es una decisión. Lo que pasa es que el psicópata lo que tiene de interesante acá es que te va comiendo la mente subconsciente para que vos realmente te creas toda esa historieta que te está contando. Comenzaron los ataques de pánico, comenzó una depresión muy grande porque es como que la olla se destapó y salió todo para afuera. O sea, todo lo que yo había vivido, luego en el colegio tuve bullying, tuve problemas con la comida, tuve muchos temas a nivel autoestima y amor propio, donde se iba exteriorizando esa violencia que yo había mamado de chiquita, y siento que ese fue como el punto de inflexión en mi vida, y fue ahí donde caí por primera vez, porque luego vino otra, por primera vez en depresión. ¿Cómo se siente una depresión? La depresión es un pensamiento negativo constante, es una rumiación, se llama, ese es el término en la psicología. Es un pensamiento que no para y va muy de a poco. O sea, la depresión, tanto como la ansiedad, no es algo que aparece de un día para el otro, es progresivo. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, porque va de a poquito. Es como que te va endulzando, por así decirlo, ese pensamiento negativo del cual el mismo ego se va regodeando de hacerse la víctima. Y esto no quiere decir que no tengas motivos en lo externo para sentirte mal, pero en la vida lo importante es la actitud que tomas frente a las situaciones. Y yo inconscientemente decidí ser una víctima, porque eso también es lo que había aprendido. Y la depresión se siente como despertarte cada día, o por lo menos yo lo sentí así. Yo me despertaba cada día preguntándome ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me llevas? ¿Por qué? Y le hablaba a Dios, o bueno, en ese momento no tenía conciencia de Dios, pero le hablaba a algo superior preguntándome ¿por qué otro día más si yo no quiero estar acá? Y hay tanta gente que sí quiere vivir, pero yo no.
Y me acuerdo que fue tan profunda esa depresión que yo a la vez también tenía problemas alimenticios, no quería comer. O sea, es como que también la depresión te va llevando a otros puertos donde el ego te va tomando, es como te domina completamente. Y de hecho el punto cúlmine, que es donde yo estuve, es cuando ya pasamos a la muerte del cuerpo físico. Que esa es como, yo creo que es el gran triunfo del ego cuando llegamos a ese punto. Que el ego no tiene nada que ver con el ser, con el alma. Y me acuerdo que me metía en foros de internet donde había otras personas también pasando por depresión y este tipo de cosas. Y la verdad fue bastante destructivo. Espero que ese tipo de foros ya no existan porque me han metido muchas cosas en la cabeza y fue ahí donde realmente me empecé a plantear no vivir más. O sea, fue en ese punto, luego de esa relación es como toda mi historia, toda mi infancia salió a flote. Yo la había como tapado hasta ese momento y una persona que está en depresión todo el tiempo se pregunta por qué está viva o por qué a mí o por qué mi vida es tan desdichada, por qué me va tan mal. Y la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. No es lo mismo preguntarte por qué mi vida va tan mal a qué oportunidades tiene la vida para mí hoy. Es muy distinto, por eso todo es una cuestión de actitud. Más allá de que yo siempre les digo a mis alumnos, aunque el infierno arda por fuera, el reino de los cielos está por dentro. Por dentro significa tu nivel de conciencia y tu capacidad de percibir aún a la adversidad como una bendición, como una semilla de bendición que luego algún día va a germinar. Yo en ese momento no lo sabía y fíjate vos que llegué al punto de planear todo en mi cabeza para mi partida de este plano físico. Ya tenía la idea, ya sabía cómo lo iba a hacer, ya sabía cómo me iba a despedir, incluso como que empezaba hasta a despedirme de las personas que estaban a mi alrededor. ¿Te referís a un suicidio? Sí, me refiero a un suicidio. Y lo que pasa es que yo tenía mucho miedo. O sea, me daba miedo, dos cosas me daban miedo. No saber qué había después, porque en ese momento no sabía que la muerte es literalmente una iluminación, pero también cuando te vas habiendo cumplido tu misión, porque si no repetimos el curso. Así que enhorabuena que no me haya Volvés ido. a empezar. Volvés a empezar, tal cual. Y me daba miedo tomar la decisión del suicidio y que no pase. O sea, terminar, por ejemplo, en un hospital y vivir con la idea de que yo había querido hacer eso y con la mirada del resto sabiendo que yo había... O sea, porque nadie lo sabía hasta ese momento, solo yo. Era como one shot. Y hasta buscaba ver qué forma era menos dolorosa. O sea, la verdad que muy oscuro ese momento de mi vida. Y cuando había tomado ya la decisión, fue ahí donde sentí una voz, literalmente, que me dijo, no lo hagas, te espera algo más grande. Y yo en ese momento dije, me volví completamente loca, ya estoy escuchando voces, o sea, ¿qué es esto? Y fue automáticamente que yo empecé a sentir paz. Paz. O sea, te habla una persona que no podía con su cabeza y cada día se preguntaba por qué seguía viva. Empecé a sentir paz. Era inexplicable. Ahí mi vida es como que dio un reset, o sea, como que empecé de nuevo. Tampoco fue como, uy, qué maravilla, no era una enamorada de la vida, pero comencé mi carrera, empecé a estudiar, estudié psicología. Yo creo que también en búsqueda de ciertas respuestas que no me dio. Y por eso no me dedico a la psicología convencional hoy en día. Pero realmente cuando un alumno viene y me dice que tiene depresión, no solamente sé lo que siente, sino lo que piensa, que es el gatillo del sentimiento, pero también sé lo que tiene que hacer para salir de ahí. ¿Qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es alinearse y empezar a literalmente obligarse. Pues la gente dice, ay, pero estoy triste, no puedo levantarme e ir a entrenar, no puedo levantarme y leer. Lo vas a tener que hacer, hermano. Tengo un alumno que fue como una representación mía. Estaba en una depresión y quería también quitarse la vida. Y le dije, a partir de ahora vas a apagar las redes sociales, vas a mejorar tu diálogo interno, que creo que esta es la base. O sea, vas a empezar a hablarte bien. Porque toda esa conversación y toda esa historia que te estás contando no es verdad.
es una historia mal contada de tu vida. No porque me pasa esto y porque me pasa lo otro, pero hay un montón de cosas que te puedo asegurar que no estás viendo. Por ejemplo, que estás vivo, que estás saludable, que podés respirar, que tenés un techo, que tenés comida, que tenés familia. Es tú propiamente la que te está diciendo que no puedes cumplir esa meta, que tus sueños son imposibles y que te dejes de pavadas y que vos nunca vas a poder. Hay que comenzar, a ver, para cumplir un sueño, para cumplir cualquier meta, vos tenés que creerte merecedor de esa meta, porque si no, nunca vas a recorrer el camino y nunca vas a saber sortear las adversidades que van a aparecer en ese camino, porque van a aparecer. Yo siempre digo, la adversidad es el campo de entrenamiento y tus metas responden a un nivel de conciencia. Si yo estoy en un nivel de conciencia y mi meta está en otro nivel de conciencia, o sea, para llegar de aquí a aquí, voy a tener que aprender algo. Y en ese camino va a haber adversidad y es esa adversidad la que te va a conducir a que vos te eleves, aprendas nuevas habilidades y aprendas a descubrir quién sos ante esa adversidad. Pero para hacer todo eso, primero tengo que alinear mi mente, porque si no, ante cualquier cosa, me voy a dejar llevar, me voy a dejar arrastrar por lo que me está mostrando la realidad. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es comenzar por lo más mundano, que son los hábitos. La gente banaliza mucho el poder de los buenos hábitos, levantarse temprano, meditar. Para mí la meditación fue el punto clave para trabajar estas temáticas, la depresión y la ansiedad. Es fundamental en mi vida. Sobre todo yo fui una persona que tomó medicación psiquiátrica que me hizo incluso peor de lo que ya estaba. Pero cuando apareció la meditación en mi vida, y por eso se lo recomiendo siempre a mis alumnos, tiene que ser algo clave y diario. Eso ya de por sí te va a dar claridad mental, pero sumale que lees, sumale que reflexionás, sumale que entrenás, sumale que vas a la naturaleza, sumale que te hablas bien, sumale que te mirás al espejo y te decís te amo. ¿Cuánta gente puede realmente, e invito a todos los espectadores que se miren al espejo y se digan te amo, y que lo sientan de verdad? Porque hay mucha gente que no puede, o que incluso se pone a llorar. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que pasa? Hay falta de amor propio. ¿Cómo pretendés cumplir un sueño, una meta, si ni siquiera podés mirarte a la cara y decirte que te querés? ¿Cómo pretendés tener una pareja y decir lo que lo amás si ni siquiera podés hacerlo con vos mismo? Entonces, volviendo al punto de la depresión, lo importante siempre es forjar esos hábitos que son inquebrantables. No hay que fallar, hay que tenerse paciencia. Al principio hay días y días, hay días que lo voy a hacer mejor, hay días que lo voy a hacer peor, hasta que uno se va acostumbrando como buen hábito, se hace a través de la repetición. Pero una vez que haces eso, lo que empieza a pasar es que empiezas a tener claridad mental. Es como, la depresión es como una gran niebla que no te deja ver con claridad. Y cuando uno se pone unas gafas, es como si vos todos los días te levantaras y te pusieras unas gafas que están rayadas, llenas de tierra, oscuras. La realidad es la misma, pero por eso la realidad no es como es, sino como tú eres. Si yo me pongo esas gafas, ¿cómo voy a ver la realidad? Distorsionada. En cambio, si yo todos los días me empeño y pongo el trabajo en limpiar mis gafas, que sean unas gafas claras, que me dejen ver con claridad y me dejen tomar mejores decisiones, porque si yo voy conduciendo un coche y tengo unas gafas que no veo bien, que veo distorsionado, lo más probable es que choque. Pero todos somos potenciales Ferraris. Lo que pasa es que hay que saber manejarlo. Y para eso lo primero que tengo que tener es claridad. Entonces es fundamental los hábitos para tener claridad mental, para aumentar el autoestima, para tener fortaleza, autoconfianza. Y luego ahí es donde lo primero que pasa es que la persona se empieza a sentir mejor, con menos ansiedad y con menos pensamientos catastróficos. Y ahí empieza, bueno, el desarrollo personal, las metas y ya empieza como un camino de introspección, ¿no? Es de ahí donde te vas para arriba. Siempre, cuando uno toca fondo, no se puede ir más profundo. O sea, llega un punto donde lo único que queda es ir para arriba. Yo siento que toqué y vi el mismísimo infierno únicamente para ir directamente al cielo, sin escalas. Y es donde me siento hoy en día. Así que agradezco haber estado allí.